hay un solo texto como referencia, después vamos a ir desplegando otros textos más para una predicación temática, pero es un texto que es muy simbólico, muy emblemático, que nos habla del servicio. Y se encuentra en Juan, capítulo 13, versos 4 y 5. Bien, este versículo dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un levillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. No hay, creo yo, texto más emblemático, más representativo de lo que es el servicio. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo Hijo de Dios que vino a este mundo siendo el creador de los cielos y la tierra, siendo el Rey de reyes y Señor de señores, y que se humanó, y con este ejemplo que le dio a sus discípulos le estaba diciendo: yo vine a servir y no a ser servido. O sea, tremenda enseñanza que encontramos allí en este ejemplo de Jesús al lavarle los pies a los discípulos. Allí había uno de los discípulos que no quería, Pedro, y se estaba oponiendo. Entonces Jesús tuvo que corregirlo, enseñarle, y tenía que dejarse entonces servir por él, porque él estaba dando un ejemplo de amor y de sacrificio, y ese mismo ejemplo es el que también enseñó a su iglesia y que los apóstoles también enseñaron con respecto al servicio. Entonces uno podría preguntar, como título del sermón: ¿en qué nivel está mi llamado al servicio? ¿En qué nivel está mi llamado al servicio? Tal vez usted dirá: en este tiempo ha sido difícil servir al Señor, no he podido congregarme, o la pandemia me ha reducido mi ámbito de servicio. Pueden haber muchas respuestas a esta pregunta: ¿en qué nivel está mi llamado al servicio? Pero es indudable que la iglesia ha seguido trabajando y ha seguido sirviendo, porque aquí mismo los mismos diáconos y diaconisas han ejercido un tiempo de servicio también, y lo están ejerciendo. Los ministerios de la iglesia, los que están a cargo, los líderes, también han estado trabajando y sirviendo de una u otra manera, un poco más limitado, pero han estado sirviendo. Y en cualquier área de la iglesia, en cualquier ministerio de la iglesia, los hermanos de alguna manera también han estado haciendo la tarea de servir, porque es el llamado que el Señor también le ha dado a su pueblo, a su iglesia. Ahora, cuando hablamos de servicio, esta palabra también está muy familiarizada con la palabra ministerio, porque uno se pregunta: ¿en qué ministerio está sirviendo? Entonces está muy ligada esta palabra servicio a ministerio, porque la palabra ministerio viene de la palabra griega diaconeo, o sea, de diáconos, y que significa servir, o doulos, que significa servir como esclavo. Ese es el origen de la palabra ministerio, o cuando también hablamos de servicio. Y en el Nuevo Testamento el ministerio es visto como un servicio a Dios y también un servicio a otras personas que hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y Jesús nos enseña que Él no vino a que le sirvan, sino que Él vino a darlo todo, y Él dio su vida por cada uno de nosotros, hablando acerca del servicio. Así que cuando hablamos del servicio cristiano, se habla de que estamos ministrando para poder satisfacer las necesidades de las personas, y estas necesidades tenemos que suplirlas con amor, con humildad y también en el nombre del Señor, porque no es un servicio que lo hacemos en nuestro propio nombre, sino que lo hacemos en el nombre del Señor. Nosotros somos parte de su pueblo, y cualquier servicio que emprendamos lo hacemos para que el Señor sea glorificado. Ahora, cuando uno habla de servicio, posiblemente la mente se nos vaya y pensemos en hacer muchas cosas, y lo que se podría llamar activismo.
de hacer muchas cosas y decimos, no, yo estoy sirviendo al Señor porque estoy haciendo muchas cosas. El día lunes hago esto, voy a la iglesia, hago esto otro, el día martes voy al servicio en la calle, ministro a la gente que está desposeída, el día tanto hago esto y esto otro. Y podemos decir, yo estoy sirviendo al Señor totalmente porque toda mi vida está ocupada. Pero cuidado, porque posiblemente sea activismo y no sea el servicio que el Señor quiere que nosotros podamos realizar. ¿Y por qué lo digo esto? Porque cuando uno habla esencialmente de servicio y de ministerio en la iglesia, uno tiene que pensar que en esencia dentro de la iglesia hay servicios o ministerios que son esenciales y son fundamentales para que la iglesia de Cristo se fortalezca y madure. Y dentro del pueblo cristiano hay servicios o ministerios, por ejemplo, tan importantes como la palabra de Dios, como significa el discipulado, como significa el estudio bíblico, para que la iglesia se vaya nutriendo de la palabra de Dios y le esté dando madurez a la vida cristiana, al carácter cristiano, para que luego de eso uno también, cuando entienda la voluntad de Dios y el propósito que Él tiene para su iglesia y para la vida nuestra en particular, uno se despliegue en servicio. Porque si usted solamente hace ese servicio de activar y de activar y de activar y nunca se detiene a buscar a Dios, nunca se detiene a orar, nunca se detiene a estudiar la palabra, a crecer en el discipulado, usted va a ser una persona que hace muchas cosas, pero no está creciendo en el Señor, no está creciendo en la palabra, no está creciendo en la fe, no está creciendo en el carácter cristiano, en la madurez cristiana, que es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de ministerio, estamos hablando que Jesús mismo desplegó ministerios cuando Él estuvo en medio de los hombres, en medio de este mundo, y los ministerios, si los quisiéramos clasificar, diríamos, Jesús cumplió un ministerio profético. ¿Por qué? Porque enseñó la palabra, Él fue dando palabra de Dios a la gente. Podemos decir, cumplió un ministerio de intercesión, intercedió por los suyos, por sus discípulos y por los que habían de creer. Cumplió un ministerio de misericordia porque Él fue misericordioso y también atendió a aquel que estaba necesitado. Y podríamos decir muchos aspectos más acerca de cómo Jesús cumplió el ministerio, cómo Él se desplegó en el servicio. Entonces, debemos tener cuidado cuando solamente pensamos que el servir al Señor es hacer muchas cosas y activar, solamente yendo para allá y yendo para acá y haciendo muchas cosas, que es parte del servicio, pero fundamentalmente está aquello de que somos el cuerpo de Cristo, y al estar dentro del cuerpo de Cristo nos debe interesar mucho estudiar la palabra de Dios, crecer en ella, y también otro aspecto, el adorar. Recién estábamos acá cantando al Señor y hemos dicho que la adoración, y al estar en la casa de Dios, es parte de todo lo que es la vida de adoración, que es lunes, martes y miércoles, como dijo nuestro hermano Andrés. Pero cuando nos congregamos, tenemos que nutrirnos de lo que es la adoración. Tenemos que exaltar el nombre del Señor y estar en su presencia con libertad, con gozo, exaltar su nombre, porque eso nos va a dar vida a nuestra alma, a nuestro ser entero, a nuestra mente. Nos vamos a renovar para que luego también emprendamos todo lo que es el servicio. Se da cuenta que uno podría decir, no estoy sirviendo al Señor, pero si uno le pregunta al hermano o a la hermana, ¿se congrega usted en la iglesia? No. ¿Estudia la palabra? Tampoco. ¿Está integrado al ministerio de oración? Tampoco oro. Pero hago muchas cosas. ¿Ya? Ayudo al vecino, al amigo, y está bien que lo haga, pero no debe desconectarse de lo que significa el servicio, el ministerio que la iglesia tiene que desplegar para que también nosotros no perdamos el enfoque de lo que somos. Porque entidades filantrópicas hay, entidades de ayuda social las hay, y qué bueno que las hayan, y hagan su tarea, y lo sigan haciendo. Pero nosotros primordialmente somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, que tenemos que dar importancia a lo que realmente es fundamental en lo que es ministerio y servicio cristiano. El ministerio en nuestros días también incluso ha tomado una connotación donde se cree, se piensa que solamente los pastores han sido llamados a tiempo completo y son los que tienen que servir. Pero ocurre que la Escritura dice que todos nosotros somos
sacerdocio santo delante de Dios, y cada uno de nosotros ha sido llamado al servicio. Cada uno de nosotros ha sido llamado al ministerio, de una u otra manera. Dios nos ha llamado a que sirvamos. Entonces no podemos limitarnos solamente a ciertas personas dentro de la iglesia. Así que cuando hablamos de servicio, hablamos de un concepto muy amplio, que no podemos reducirlo solamente a un mensaje, a una predicación, sino que es mucho más amplio. Pero vamos a preguntar, ¿qué es ministerio? Y en Efesios 4:7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces allí estamos ya definiendo de alguna manera lo que es ministerio, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y la Biblia dice que Dios estableció ministerios, o sea, personas con un tipo de servicio especial a toda la iglesia. Y el término constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Se da cuenta que cuando se habla de ministerios o servicios en la iglesia, se nombran estos ministerios en forma particular. Entonces ahí la esencia de lo que es la iglesia. La iglesia no es una entidad de tipo social, sino que fundamentalmente dice que el Señor ha llamado y repartido dones y ha dejado dentro de la iglesia a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Son llamados dones o regalos de Dios para su iglesia también, lo que estamos viendo de estos ministerios. Y hay 5 que se mencionan en este texto: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el ministerio apostólico es irrepetible, por lo menos ese es el concepto que yo entiendo. Los 12 apóstoles y Pablo fueron elegidos por Jesús y testigos oculares de su ministerio. Lo digo porque en muchos lugares se habla de que hay hombres o mujeres que son apóstoles, ¿ya? Ahora, no sé en qué sentido lo dirán ellos, si la palabra lo tomarán de otra manera, porque apóstol es enviado. Y aquí cuando hablamos de los apóstoles que la Biblia nos muestra, esos apóstoles ya existieron, estuvieron, el canon de la Biblia se cerró y allí tenemos a esos apóstoles que cumplieron su tarea. Estamos hablando de esos 2 apóstoles y Pablo fueron elegidos por Jesús y testigos oculares de su ministerio. Ahora, los apóstoles generalmente fueron profetas y edificaron, exhortaron y también consolaron las iglesias. Ahora, el evangelista, ¿qué tarea cumplía o debe cumplir? Es un servidor para todo su cuerpo, la iglesia, pero orientado hacia la movilización de las iglesias y la evangelización de los incrédulos. O sea, cuando hablamos de un evangelista es aquel que prontamente manifiesta el don de evangelizar, ya sea en un púlpito, ya sea en la calle, ya sea cuando va de visita a ver a un amigo, lo visitan, hacen un comparativo de alguna actividad en la iglesia, y lo primero que él quiere hacer es evangelizar, compartir el evangelio, compartir la palabra de Dios, porque hay allí ese don de urgencia de querer llevar la palabra de Dios a toda aquella persona a la que esa persona le puede entregar el mensaje de salvación. Estamos hablando de un evangelista. Ahora las iglesias también, en antaño se invitaban a evangelistas cuando se reconocían el don que había en ese hombre, en esa mujer, y se le invitaba a una campaña evangelística, ¿cierto? Porque se decía, tiene el don, lo hace con gracia, tiene una habilidad para predicar el mensaje, para hacer el llamado, para que reciban a Cristo. Y que tal vez nos damos cuenta que no todos lo podemos tener. Eso no significa que uno no va a hablar de Cristo a la gente. Uno tiene que hablar de Cristo a la gente. Pero hay personas que tienen el don de evangelistas. Y entonces está diciendo la Escritura que son dones, regalos que Dios hace a su pueblo. El apóstol también nos incluye en su primera epístola a los Corintios sobre la diversidad de ministerios y dones y la importancia de todos ellos en el capítulo 12. Más adelante en el capítulo 13 concluye, y creo que el apóstol lo pone aquí porque él quiere quedar muy claro que está el servicio, los ministerios en la iglesia,
y que deben crecer, desarrollarse, desplegarse, pero no sé por qué después coloca aquí en este capítulo y dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Por qué habrá querido colocar esto el apóstol cuando habla de los dones, del servicio, de esos regalos que Dios da a su iglesia? Y luego coloca esto, como diciendo: pero cuidado, tienen que hacerlo con amor, no para ser vistos, no para mostrarse, no para mostrar una apariencia, no para mostrar una careta de algo que no son, sino que tienen que hacerlo con amor, porque si no hay amor, de nada sirve. Y en eso, bueno, el Señor nos tiene que ir enseñando, porque todos somos tentados a que nos desviemos del propósito de Dios y que lo hagamos, ¿cierto?, más por aparentar, más porque sea popular, más porque busque la fama, el reconocimiento. Y el Señor siempre nos va a estar recordando: pero mira, todo lo que hagas en servicio, donde sirvas en la iglesia, tienes que tener cuidado, que todo tienes que hacerlo con amor, porque si no, todo lo demás lo vas a hacer solamente como algo que al final no va a ser aprobado por Dios. Entonces siempre el apóstol Pablo pone el acento en estos temas que son tan importantes. O sea, vamos a decir, los ministerios o diversos servicios que entrega una iglesia están para ministrar a las necesidades espirituales y físicas de la gente, movidos por el amor a Dios y al prójimo. Eso es lo que nos tiene que mover, no otra motivación. Y así pasamos a un segundo punto: el ministerio profético de la iglesia. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo, o inspirados, dice una versión, inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí está dejando claro que ninguna profecía ha sido de origen o voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Ahora, en este punto, ¿qué podemos decir? En el Antiguo Testamento, el profeta era considerado como el portavoz directo de Dios. Y la característica esencial del profeta no era adivinar el futuro, sino hablar e interpretar la palabra de Dios. Aquí hay que tener cuidado, porque a veces hay hermanos que andan buscando que alguien le adivine el futuro, que les diga qué va a ocurrirle mañana, cómo le va a ir la otra semana. Y lo hacen constantemente. Y uno dice: es como consultar el horóscopo, a ver cómo nos va a ir hoy día. Ya, hoy día me va a ir así, me va a ir acá. Entonces consulto el horóscopo. Y si usted lo extrapola y lo lleva a la vida cristiana, usted podría decir: voy a buscar a alguien que me diga, y entre comillas pone, me profetice y me diga cómo me va a ir en este negocio, cómo me va a ir mañana, o cómo me va a ir en mi matrimonio, cómo me va a ir en mis estudios. O sea, si andamos detrás de eso, estamos muy lejos de lo que el Señor quiere para su iglesia, para su pueblo. ¿Ya? Estamos hablando de que los profetas en el Antiguo Testamento no estaban para adivinar el futuro, sino que para hablar e interpretar la palabra de Dios. Y de hecho, hubieron allí profetas que se levantaron, fueron en contra de reyes, en contra del pueblo de Dios, y le exhortaron y le dijeron: esto que están haciendo es pecado, tienen que arrepentirse, vuélvanse. Y eso es así. Pero aquí no estamos hablando de querer consultar o que me adivinen cómo me va a ir mañana o pasado, que es distinto. Ahora, la última mención en la Biblia de la expresión, entre comillas, vino palabra de Dios, se refiere a Juan el Bautista, quien realmente era profeta. Y en los días del Nuevo Testamento había también profetas como Agabo, y la profecía era considerada como un don espiritual. Hoy en día, cuando la palabra escrita de Dios está al alcance de todos nosotros, la Biblia, y ya ha venido a nosotros, ahora nosotros debemos ir a ella, porque la palabra de Dios está, y nosotros tenemos que ir a ella
y no estar pensando de que alguien me traiga una palabra, ¿cierto?, a mí, porque la palabra ya está aquí y yo debo ir a ella. Como me dijo una hermana en el primer ministerio, pastor, dijo, si usted tiene la profeta mayor, ¿cuál es la profeta mayor? La Biblia, la Biblia es la profeta mayor. Ahí está todo, ya la profecía bíblica, la profecía de Dios para su iglesia, para su pueblo. Entonces, pero también, hermano, mire, yo no quiero ser pretencioso ni soberbio. Hay una frase que tomé del hermano aquí Alejandro, dijo, el Dios de las infinitas posibilidades. ¿Ya? ¿Y por qué lo digo esto? Porque mire, yo no me voy a considerar tan soberbio, y tampoco quiero irme en esa línea de ser tan liviano en ese aspecto. Y yo dejo siempre una ventanita abierta, y es lo siguiente: si a Dios le placiera en su soberanía, de una manera particular, en algún asunto, en alguna manera, en alguna circunstancia, darme a mí, a usted, una palabra de ciencia o de conocimiento, como dice la Biblia de los dones, palabra de ciencia o de conocimiento, que algunos lo tildan de profecía, y esa palabra profecía se ha generalizado tanto que ya se dice, no, me dijo una profecía. Pero si uno va a lo que es la Escritura, dice que los dones que hay son dones de palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Y si alguien, a mí o a usted, va con una palabra de ciencia o palabra de sabiduría, ejerciendo algún don porque Dios le está diciendo algo en forma muy particular, lo primero que tenemos que hacer nosotros es confirmarlo por la Escritura, por la palabra de Dios. Si es así, realmente aquello que el hermano o la hermana me está, ¿cierto?, diciendo, ¿ya? En ese sentido yo lo cierro, porque ¿quién soy yo para decirle a Dios cómo tiene que actuar? Cuando Dios de repente usa un camino, ¿cierto?, muy particular, pero no es la práctica general, sino que la práctica general es que nosotros tenemos la palabra de Dios y nosotros tenemos que ir a ella. Pero en el otro aspecto, yo tampoco me cierro para decir, ¿cierto?, Dios, tú tienes que moverte de acuerdo a lo que yo entiendo de ti, porque Dios está por sobre nosotros, ¿ya? En ese sentido. Ahora, ciertamente hay falsos profetas que hablan palabras halagadoras diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Eso está en Isaías. Y solo mencionan los aspectos más convenientes del Evangelio para no ofender el gusto popular y atraer fácilmente adeptos. Y dentro de esto está la teología o el Evangelio de la prosperidad. Que cuando se le dice a la gente, usted de tal cantidad porque Dios se lo va a multiplicar, cuadruplicar. Entonces, con eso están enseñando codicia. Porque la gente está acudiendo y dice, yo voy a dar esta ofrenda porque Dios me va a dar 2, 3, 4, 10 veces más. Pero no se enseña el verdadero evangelio que uno tiene que dar, ¿cierto? Porque ama al Señor, ama su obra y tiene que dar porque el Señor nos dice que Él es el dueño de todas las cosas y nos dice que también con aquella ofrenda la obra de Dios puede seguir adelante. Entonces, no por necesidad voy a dar, no porque, ¿cierto?, por algún aspecto en mi vida donde diga lo voy a dar, pero con tristeza, con pena. Ninguna de esas motivaciones es correcta delante de Dios. Damos porque Dios es el dueño de todas las cosas. Él nos enseña acerca del diezmo y de las ofrendas, de las primicias, y si somos obedientes a su palabra, vamos a estar bajo su bendición. Pero no por interés de alguna necesidad vamos a dar o vamos a ofrendar o diezmar, sino que por amor al Señor y obediencia a su palabra. Por eso que también en el Antiguo Testamento habían profetas falsos. Y también se pueden levantar y se han levantado profetas falsos en este tiempo, donde engañan a la gente, donde usufructan de la fe y usan el Evangelio, ¿cierto?, para enriquecerse. Y no es el propósito que Dios nos enseña en su palabra. Dice en Jeremías, he escuchado lo que dicen los profetas que profieren mentiras en mi nombre, los cuales dicen, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo seguirán dándole valor de profecía a las mentiras y delirios de su mente? Entonces también aquí la palabra de Dios nos advierte con respecto a los falsos profetas. Creemos que en esencia el verdadero ministerio profético hoy en día es sencillamente la predicación de la Biblia de manera precisa y clara.
En tercer lugar, el ministerio sacerdotal de la iglesia. En Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios necesita recordar que el Nuevo Testamento afirma que el sacerdocio reside en todo creyente. Esto es, que todo cristiano es un representante local del Evangelio para la evangelización. Todos nosotros somos llamados a servir, a tener algún ministerio, también a evangelizar, cada uno de nosotros los creyentes. Y 1 Pedro dice 2:5: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, cada uno de nosotros es una piedra dentro de este andamiaje o edificio que es la iglesia. Hay una tarea de grandes dimensiones a las que todos los que servimos en ella nos debemos dedicar con todas las fuerzas de nuestro ser. La tarea, por ejemplo, del liderazgo en la iglesia, en cualquier iglesia, no es que solamente el liderazgo tiene que hacerlo todo, sino que el liderazgo también ha sido llamado para perfeccionar, capacitar y movilizar a todos los creyentes. Hemos sido llamados para ello. Cuando hablamos de servicio, cuando hablamos de ministerios en la iglesia, hay hermanos y hermanas que Dios ha llamado, y dentro de aquellos están los pastores y los diáconos mayormente, que han sido llamados también para que vayan perfeccionando el cuerpo de Cristo, o sea, enseñando, discipulando, vayan capacitando y vayan movilizando a la iglesia. Esa es la tarea a la cual el Señor también nos ha llamado. Y en el sentido sacerdocio universal de los creyentes, establecido por los apóstoles, opacando durante muchos siglos y redescubierto en la Reforma Protestante del siglo XVI. Ustedes saben que en la Reforma Protestante, con Martín Lutero y otros más, ellos redescubrieron todo esto de que cada creyente podía presentarse delante de Dios sin intermediarios, sin un sacerdote que mediara por sus pecados, por su vida, sino que cada uno de nosotros se puede presentar al Padre en el nombre de Jesús, y el Señor va a escuchar nuestra oración, y nosotros podemos entonces presentarnos delante de Dios libremente, sin un mediador, sino que solamente Jesucristo es el único que puede interceder por nosotros. Entonces, eso fue redescubierto en la Reforma Protestante, y cada uno de nosotros tiene acceso al Padre, y cada uno de nosotros ha sido llamado al ministerio a servir en alguna área que el Señor tiene para su vida. Y la enseñanza de la palabra de Dios al mundo, dada a la iglesia, es una función irreemplazable. Usted se imagina que una iglesia no tenga estudio bíblico, no tenga predicación, no tenga enseñanza de la palabra, ¿sería iglesia? No sería iglesia. Si viniéramos para acá y cantáramos solamente y después cada uno para su casa, claro, diríamos: oye, cantamos bonito, pero si no hay edificación en la palabra, no hay enseñanza bíblica, no es iglesia. Porque la iglesia se debe caracterizar, entre otras cosas, que la predicación es parte importante, esencial dentro del cuerpo de Cristo. Y dentro de lo que significa la palabra de Dios que se enseña y se predica, el cuerpo de Cristo va madurando, va creciendo, se va edificando, para que también podamos servir de una forma mucho más libre, con gozo, sabiendo lo que estamos haciendo, y no porque nos movemos porque nos dicen que nos movamos. Que si nos dicen haga el 4 y no sé por qué lo estoy haciendo, es porque tiene que haber una razón de por qué lo estoy haciendo, y esa razón la debo encontrar en la palabra de Dios. Ya, soy parte del cuerpo de Cristo, soy como esa piedra viva que, cierto, es parte de la edificación. Yo soy parte de ese cuerpo que es la iglesia, y Dios me ha llamado a servir, porque Dios también me ha dado dones y también me ha dado un lugar dentro del ministerio de servicio. La enseñanza de la palabra de Dios al mundo y dada a la iglesia, ¿cierto? Como dijimos, es una función irreemplazable. Es la iglesia quien debe comunicar la verdad de Dios. Toda congregación cristiana debe ser fiel estudiante de la palabra de Dios para discernir y para desenmascarar toda enseñanza falsa. Así que, paso el aviso. Usted, hermano, hermana, tiene que estudiar los días miércoles, ¿ya? Tiene que conectarse al estudio bíblico, tiene que darle lugar a la enseñanza bíblica, porque en esencia eso es ser iglesia.
Si usted sale a repartir tratados afuera y a evangelizar, está bien, pero si usted no se alimenta de la palabra de Dios y no se edifica, entonces se va a ir debilitando espiritualmente, o va a hacer las cosas por inercia, porque hay que hacerlas porque le están diciendo que lo haga, pero no está discerniendo por qué lo está haciendo. Y eso no es bueno para los creyentes. Dice Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Jesús dejó en claro a sus discípulos que las posiciones de liderazgo son posiciones de servicio y que su gobierno tiene en mente verdaderamente el bienestar de los gobernados. En Mateo 20, 25 al 28. Ser fieles sobre nuestro actual reino pequeño puede prepararnos para mayores responsabilidades. O sea, cuando habla de servicio, está diciendo que lo que el Señor ha apartado para el liderazgo está mayormente no para servirse del puesto, del cargo, sino que para servir a los demás. Ese es el llamado que el Señor nos hace en su palabra. Y así llegamos al cuarto punto: ministerio de adoración y alabanza. Salmo 140 dice: ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Las iglesias locales son agrupaciones de personas que han vivido la experiencia de un encuentro personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso es indudable. Los que estamos acá, salvo excepciones, los que estamos acá, porque yo no los conozco a todos, pero los que estamos acá, porque un día el Señor nos llamó, porque un día el Señor colocó en nosotros esa inquietud de poder buscarle, de invitarle para que sea nuestro Salvador, y el Espíritu Santo entonces nos selló con su presencia, y es por eso que sentimos la necesidad de congregarnos, de estar acá juntos. Y así es como se da la primera y verdadera relación entre los creyentes y Dios. Estamos aquí en comunión, pero estamos juntos para adorar y exaltar el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que trae la adoración genuina? Trae consigo comprensión y amor por la palabra, y también trae entusiasmo para servir. Si nos congregamos, si adoramos al Señor, exaltamos su nombre, estudiamos su palabra, eso nos va a mover, nos va a movilizar para que hagamos la obra de servicio. Pero si usted se aleja de lo que es la congregación, se aleja de la comunión, se aleja del estudio bíblico, le aseguro que usted se va a enfriar espiritualmente. ¿Ya? Va a mirar a Jesús de lejos, va a mirar la obra de Dios de lejos. Y Dios no quiere eso para su vida. Porque la adoración, el hecho de que estemos juntos acá exaltando el nombre del Señor, ya el Señor va a encender nuestros corazones. Y eso es lo que Él quiere hacer cuando venimos a su casa. Él nos trae porque nosotros igual sentimos esa necesidad de venir a la casa del Señor para adorarle. Sin adoración, la iglesia pierde su corazón y alma. O sea, sería una iglesia fantasma, una iglesia fría, indiferente, donde no fluye la presencia de Dios, porque no hay adoración, no hay exaltación del nombre del Señor, no hay humillación delante del Señor con nuestra vida, con nuestras palabras. Es importante entonces el que adoremos como iglesia. Por eso que la iglesia naciente, la iglesia primitiva, los primeros cristianos, dice, perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Y qué hacían, entre otras cosas? Alabando a Dios. Ellos descubrieron la esencia de lo que significaba ser iglesia. Y uno de los aspectos era que alababan a Dios. Y en la epístola a los Efesios, el apóstol nos asegura que hemos sido escogidos, hemos sido predestinados y adoptados como hijos por medio de Jesucristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. O sea, el Señor nos predestinó, nos llamó, nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y más adelante, en el capítulo 5, nos cinta a hablar entre nosotros, dice, hablen entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. La adoración de la iglesia es vital también para que el Señor nos prepare para el servicio.
No existe nada más importante para cualquier hijo e hija de Dios en este lado de la eternidad que la adoración verdadera. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Cuando la familia de la iglesia se reúne para adorar a Dios, el lugar se convierte en un santuario. Allí nos encontramos con el Señor, el Rey de Reyes, y hallamos fortaleza para nuestra vida y también en compañía de los demás hermanos en la comunión que Dios puede darnos a cada uno. Y así llegamos al último punto del mensaje, y que es la disciplina en la iglesia, y que a simple vista pareciera que no encaja dentro de lo que es el ministerio o servicio en la iglesia. Pero si lo vemos detenidamente, nos daremos cuenta que la iglesia debe conocer y practicar este aspecto del servicio. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mantener la pureza y el orden para dar testimonio de Cristo y de su iglesia, y así enfocarnos en la tarea de la iglesia, que es cumplir la gran comisión. Porque alguien podrá decir, pero ¿qué es la disciplina dentro de la iglesia? La disciplina es parte del servicio, del ministerio que también Dios le ha dado a su pueblo. Y el Salmo 94 dice: felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor, aquellos a los que les enseñas tus instrucciones, los alivias en tiempos difíciles. O sea, les da descanso también a su alma, porque el Señor algo tiene que enseñar, algo tiene que corregir en la vida de ese hermano o de esa hermana. Y Jesucristo fundó y compró la iglesia con su sangre, y la edifica sobre la base del reconocimiento y la fe en Él como el Mesías. Y esto significa que la iglesia le pertenece a Jesús, y Él, ¿cierto?, Él hace que la iglesia lo pueda representar en todo el mundo. Y en vista de esa pureza que es vital para el cuerpo de Cristo, entonces el Señor permite que también se corrijan excesos, conductas inapropiadas dentro del cuerpo de Cristo, porque aunque seamos iglesia y tengamos al Señor en nuestra vida y el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, también en nuestra inmadurez podemos fallar y podemos pecar. Por eso que entonces la corrección, la disciplina dentro de la iglesia es parte del servicio también que se tiene que prestar. Ahora, dos categorías de disciplina eclesiástica. ¿Por qué digo dos categorías? Porque está esa disciplina formativa. ¿Cuál es esa disciplina formativa? Se trata de una medida de prevención. Abarca la enseñanza directa y positiva de la verdad bíblica por medio de las predicaciones, los estudios bíblicos, la escuela dominical, y donde quiera que se estudie la palabra de Dios, se puede instruir acerca de cómo se tiene que vivir y ser iglesia, cómo tenemos que conducirnos como iglesia. Y eso, por un lado, significa que es una disciplina positiva, porque está haciendo una formación en la vida de la iglesia, le está enseñando a la iglesia a cómo vivir. Pero luego está la disciplina correctiva, que se usa cuando ya surgen problemas y entonces hay que confrontarlo, hay que corregirlo y tomar aquellas medidas que el Señor nos enseña en su palabra, que no vamos a entrar en detalle en aquello. Pero ya en Mateo capítulo 18 habla de que cuando dos personas se ofenden, tienen que conversar entre ellas, y si el tema es mucho más grave, se tienen que ir tomando otro tipo de medidas. ¿Para qué? Para que esa persona, ese hermano o esa hermana, se dé cuenta de su conducta que fue incorrecta y se pueda volver de su mal camino y también sea restaurado. Esa es la tarea y propósito de una corrección o de una disciplina dentro de la iglesia. Entonces, estamos hablando acerca de lo que la iglesia debe ser y lo que debe hacer también en el servicio y en el ministerio. Dice con respecto a la disciplina: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. O sea, es mejor que algo sea corregido y no que se mantenga en oculto y no se diga nada y se deje caer a la persona en la equivocación, en el error, en el abismo, y nadie le diga cuidado que te vas a caer, cuidado que vas al precipicio. Es mejor corregirlo y decirle: mira, te advierto que va por mal camino, pero eso es para ayudarle. Así que, estimados hermanos, estamos hablando de la tarea de la iglesia, que es el servicio, que es el ministrar, y eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer como pueblo de Dios. Entonces, termino diciendo
que Jesús nos da el mayor ejemplo de servicio, porque la Escritura dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, estamos hablando que Jesús es el mayor ejemplo de servicio, de ministrar a otros, de servir con humildad. Y él dijo también, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y finalmente, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Angustiado, el que afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús fue obediente, y el Padre lo exaltó y lo hizo Señor de todos. Amén. Hermanos, hermanas, podemos ver en esta enseñanza sobre los ministerios, sobre el servicio, que hay mucho que aprender y mucho que poner en práctica. Creo que sí. Y el Señor nos debe ir dando la perspectiva correcta a medida que estudiamos su palabra y nos rendimos a Él y queremos conocerle más. Porque hay mucho más que aprender sobre lo que es el ministerio, lo que es el servicio. Y yo he compartido con ustedes que un principio importante es tener en cuenta que cada uno de nosotros hemos sido llamados a servir y a hacerlo con humildad. Y que Jesús